Un cliente entra a tu negocio, te pide una cotización y tú, con tal de no dejarlo ir, te apresuras a sacarla. En apenas 15 minutos ya tienes el valor del proyecto. El cliente acepta, te paga lo acordado y tú cumples con el trabajo. Pero aquí viene el gran problema. Cuando haces cuentas, descubres que ganaste menos del 50%. Y lo peor de todo es que esta historia no es un caso aislado. Es la realidad diaria de muchísimos dueños de negocios de corte láser que sienten que trabajan sin parar, pero que nunca ven el dinero que realmente deberían estar ganando. En este video te voy a mostrar los 3 errores más costosos que están haciendo perder tus ganancias en silencio y cómo solucionarlos antes de que sigan matando tu rentabilidad. La mayoría de los negocios láser sueñan con tener proyectos constantes, clientes que pagan bien y un negocio realmente rentable. Pero la realidad es que la mayoría nunca lo logra. Y la razón principal es muy simple. No saben hacer cotizaciones reales. Cuando un negocio pierde dinero constantemente por no tener en orden todos sus costos, jamás podrá ser rentable. Porque para construir un negocio que crezca de verdad, necesitas tener absolutamente todo bajo control. Ahora, muchos dueños de negocio creen que con solo anotar lo que gastan ya es suficiente, pero la verdad es que hay 3 factores clave que están matando tu rentabilidad todos los días y casi nadie los tiene en cuenta. Voy a revelarte cuáles son esos 3 factores ocultos y cómo solucionarlos de manera sencilla para que de una vez por todas tu negocio láser sea realmente rentable. Y ojo, el tercer factor es el más importante de todos. Es el que más dinero te está haciendo perder día tras día, y si no lo corriges, no importa cuánto trabajes, nunca vas a ver los resultados que esperas. Factor 1. Cotizaciones incompletas. A todos nos ha pasado. Haces una cotización pensando, este proyecto me va a dejar buenas ganancias. El cliente acepta, trabajas varios días, entregas con calidad, incluso el cliente queda feliz. Pero cuando llega el momento de hacer cuentas, te das cuenta de que más del 60% de lo que ibas a ganar se fue en materiales que nunca habías incluido en el presupuesto. Lo peor es que muchos piensan, a mí eso no me pasa, yo más o menos calculo los materiales. Pero cuando revisas en detalle, te das cuenta de que siempre hay algo que se escapa. Un tipo de madera, un acrílico específico, un acabado que parecía insignificante, pero terminó costando caro. Y ahí está el problema. Cuando tus cotizaciones no son 100% completas, no importa cuánto trabajes, siempre terminas ganando menos de lo que pensabas. Ahora, ¿cómo solucionamos esto sin perder tiempo? Lo que debemos tener en cuenta es tener una excelente gestión de materiales, en la cual incluyamos los diferentes tipos materiales que vayamos a trabajar en nuestro negocio, los precios, el área de trabajo, y que ya tengamos definidos los porcentajes que le vamos a agregar a ese material. Realizando esto, nos aseguraremos de que, cuando hagamos o realicemos las cotizaciones, evitemos perder dinero por no tener en cuenta de antemano estos datos. Voy a agregar un material acá, en nuestra gestión de materiales, para que entiendan de qué hablo. Digamos que un MDF de 3 milímetros. El siguiente punto que debemos tener en cuenta es el precio con el cual nosotros adquirimos esa lámina. En mi caso, estoy en Colombia. El precio, normalmente, ronda entre 51,000 y 51,500 pesos en este momento. Voy a colocar un ejemplo de 51,000 pesos. El ancho en centímetros, en el que yo compré esta lámina completa, es de 180 centímetros y el largo es de 240 centímetros. En este momento, ya tenemos que definir el precio por minuto y ya debemos tener en cuenta qué costo vamos a incluirle para cortar este calibre de material o este MDF de 3 milímetros. Como es un calibre delgado, yo lo coloco en 1,500 pesos. Si fuera un calibre más grueso, yo le subo a este costo. ¿Por qué? Porque mi máquina la voy a forzar más. Voy a tener que subirle la potencia, y al hacerlo, me va a desgastar más rápido los componentes.
se van a sobrecalentar y por ende la vida útil de mi máquina, del tubo o de los componentes electrónicos va a ser menor. Entonces, para compensar eso, lo que hago es subir el costo por minuto para los materiales más gruesos. Sigamos con el ejemplo. Yo coloco 1,500 pesos para este calibre y de una vez incluyo el porcentaje de utilidad que me va a dejar ese precio del minuto de corte láser, el cual ustedes ya deben tener definido. Recuerden que para saber el costo de su minuto, tienen que incluir el precio o inversión de su máquina, el precio del tubo, la corriente de consumo que tiene su equipo y los diferentes sistemas que necesita esa cortadora láser, como el extractor, el compresor de aire. Todo tiene que ir incluido ahí para lograr que ustedes tengan un costo por minuto bien establecido. Luego de eso, ustedes ya definen en realidad cuál es la utilidad real que les va a quedar de ese valor que le están dando a ese minuto de corte láser. En mi caso, yo le coloco una utilidad o ganancia real del 45%. Adicional a eso, un porcentaje extra. Ese porcentaje extra va incluido al material que yo estoy comprando, porque se incluye ese costo adicional que muchas personas dejan de lado. Yo consigo una lámina de MDF en 51,000 pesos, como lo estoy colocando en el ejemplo, pero en ese valor no está incluido el transporte que debo asumir para llevar esa lámina a mi local. O si me la traen, también tengo que pagar un costo adicional. Entonces, ya tengo costos extra por transporte, tiempo que me tardo en ir a buscar ese material, depósito o almacenamiento de ese material y los desperdicios que se generan. Este porcentaje extra nos ayuda bastante a amortiguar todos esos costos que solemos dejar de lado. En mi negocio, normalmente le asigno un 25%, el cual me ayuda a cubrir todos estos gastos adicionales para llevar esa lámina y mantenerla disponible para realizar cualquier producto o servicio de corte. Al ya tener todos estos datos, automáticamente le doy agregar material a mi tabla de gestión de materiales. Se agrega y, como vemos acá, tendríamos el nombre del material, el precio de compra, el ancho y largo en centímetros, el costo del minuto, la utilidad real que me va a dejar ese minuto de corte, el área en centímetros cuadrados para poder hacer un cálculo más exacto de cotización y el precio por centímetro cuadrado. También el porcentaje extra que le estoy agregando a mi material y el costo total al cual debería cobrar ese material. Ahora ya sabes cómo evitar que las cotizaciones incompletas se coman tus ganancias desde el primer proyecto, y solucionarlo hará que tus números sean mucho más claros. Pero aunque tengas controlados tus materiales y tus costes ocultos, todavía hay un gasto silencioso que sigue drenando tu rentabilidad y casi nadie incluye en sus cálculos. Factor 2. Los costes fantasma. Este es el asesino silencioso de las ganancias. Son esos gastos que no se ven a simple vista, pero que igual salen de tu bolsillo en cada proyecto. La electricidad que consume la máquina, el desgaste de piezas, el mantenimiento, los insumos pequeños, como cinta, lijas o pegantes. La mayoría nunca los incluye en sus cotizaciones. Y claro, cuando miras el resultado final, te das cuenta de que por cada proyecto estás perdiendo alrededor de un 20% de lo que creías que ibas a ganar. Lo peor es que muchos dicen, bah, eso es insignificante, son centavos. Pero la verdad es que esos centavos se van acumulando y al final del año se convierten en cientos o incluso miles de dólares desaparecidos sin que te des cuenta. Y aquí está el verdadero problema. Cuando no incluyes estos gastos invisibles en tus cotizaciones, es como si estuvieras trabajando gratis una parte de cada proyecto. Ahora, ¿cómo se soluciona esto de manera sencilla sin tener que sacar cuentas complicadas en cada proyecto? Para tener en cuenta esos costes fantasmas, vamos a realizar un ejemplo. Esto también servirá para explicarles a todas aquellas personas nuevas que están iniciando en el corte láser cómo hacemos para generar o de dónde sacamos los datos que debemos tener en cuenta para una cotización.
Lo primero que tenemos que hacer es definir en qué material vamos a hacer la cotización. Lo que tenemos que hacer es escoger el material en el que vamos a realizar el proyecto. En este caso será un MDF de 3 milímetros. Necesitamos saber cuál es el archivo que tenemos y qué área necesitamos para realizar ese proyecto. Para eso nos dirigimos a nuestro software de diseño. En este momento yo estoy utilizando Corel y aquí tengo un diseño de unos organizadores de colores y marcadores, los cuales personalizaba con el nombre, el color y algunos diseños diferentes que ofrecía. En este momento ya no estoy ofreciendo este producto, pero lo vamos a utilizar para el ejemplo. Aquí ya están las diferentes piezas que conforman ese organizador. Ya están alineadas y bien juntas para reducir los gastos de material. Entonces, lo que hacemos es seleccionar el archivo y tomar el área completa de todas las piezas en centímetros. ¿Por qué en centímetros? Porque nuestro material está en centímetros cuadrados y así podemos calcular el costo real del área de trabajo o el área que necesitamos para cortar. En este caso está en milímetros. Así que, para que sea más cómodo, pasamos a centímetros y tomamos el área completa que necesitamos. En este caso, me está diciendo que tengo un largo de 88.4 centímetros y un ancho de 55.5 centímetros. Yo lo que hago es redondear hacia arriba unos 2 o 3 centímetros para dejar el espacio suficiente y que mi máquina no se salga del área y corte todas las piezas sin dañarlas. Ya seleccionamos. Decimos que tenemos 88.4, lo acerco a 90 centímetros y tengo 55.5 que redondeo a 60. Con esos datos ya puedo apuntarlos para realizar una cotización más real. Tengo un ancho de 60 y un largo de 90 centímetros. Ahora, ¿qué necesitamos también para incluir en esa cotización? El tiempo de corte. Para eso, vamos a nuestro software de comunicación con el equipo de corte. Lo que hacemos es llevar el diseño, ajustar los parámetros que tengamos seteados en nuestro equipo, ya sean operaciones de grabado, delineado o corte. Luego de colocar los parámetros, nos dirigimos a la simulación de tiempo estimado. En este ejemplo, me dice que el corte se demora 13 minutos y 15 segundos. Como mi máquina tiene un desfase entre 15 y 20 segundos frente al tiempo real, yo lo redondeo a 14 minutos. Ese es el dato que debemos tomar como tiempo de corte. Entonces, anotamos tiempo de corte, 14 minutos. Con estos datos, ya podemos calcular cuánto me cuesta a mí cortar ese diseño y el precio del material. Damos clic en cotizar y automáticamente el sistema me arroja el precio del tramo de material que corresponde a ese tamaño, 7,668 pesos. Por otro lado, los 14 minutos de corte, a un costo de 1,500 pesos por minuto, nos dan un precio de corte de 21,000 pesos. Así obtenemos el total de la cotización. Normalmente hasta este punto, la mayoría cuando estamos empezando, hacemos la cotización de un producto y en teoría está bien. Pero eso sería correcto solo si fuese un servicio de corte. Es decir, si yo prestara un servicio de maquila, donde el cliente me lleve el material, yo solo cobraría el tiempo del corte láser. Hasta ahí, esa cotización estaría perfecta, porque dentro del precio por minuto ya está incluido el consumo de energía, la recuperación de la máquina y el pago de la persona que la opera. Pero si estamos realizando un producto terminado, donde se requiere ensamble, pegantes, pinturas y diferentes tiempos de trabajo, hasta ahí no podríamos detenernos. Ahí es donde fallamos la mayoría de las personas que estamos iniciando en el corte láser. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta los diferentes puntos o costos adicionales para no perder dinero. Uno de esos puntos es el precio y el diseño. Como acabo de mostrar en el ejemplo anterior, era un diseño que ya tenía predefinido, pero el cliente siempre quería cambiar algo. El nombre, el tipo de letra, el tamaño, el color, todo eso es tiempo de diseño. Y si yo no tengo un diseñador, igual es el tiempo que debe invertir la persona que hace esa parte del trabajo. Si es el dueño del negocio, también debe sentarse y dedicar tiempo a ajustar la tipografía, hacer cambios según lo que el cliente pide. Todo ese tiempo debe tener un costo. En este ejemplo voy a agregar un costo de 5,000 pesos por diseño. Recuerden, estoy en Colombia, son pesos colombianos. Precio de pinturas y más. Le coloco esta palabra más porque para pintar no solo se requiere la lata de pintura. Si quiero darle un excelente terminado a mi producto, no basta con un tarro de pintura. Necesito lijas, bases, fondos, para que el material tenga un buen acabado. También necesito cintas, pegantes si voy a ensamblar. Todas esas cosas hay que incluirlas.
Nada de esto se debe dejar por fuera. Para este organizador voy a colocar un precio de pinturas de 8,000 pesos. Precio por pintar o ensamblar. Este punto es diferente al de las pinturas. Una cosa es el material y muy diferente es el tiempo que debo dedicar para realizar esa actividad, ya sea pintar o ensamblar. Si no incluyo desde el principio esas actividades y les asigno un costo, ¿qué sucede? Que al final voy a tener que sacar ese valor de las mismas ganancias del producto. Entonces termino haciendo muchos trabajos, gastando mucho tiempo y cuando hago cuentas me doy cuenta de que en varios días de trabajo gané menos que alguien con un empleo normal. Ahí ya no estaría trabajando como empresario, porque no estoy generando realmente ganancias, aún ocupando mi máquina, mi tiempo y mi administración. Por eso tengo que sacar todos esos costos siempre. Para este ejemplo, voy a colocar un costo de 7,000 pesos por pintar y ensamblar. Otro costo que dejamos de lado son los costos de envíos. Hoy en día muchos negocios trabajan de forma virtual, enviando sus productos por transportadoras. A veces se olvida incluir ese valor. Algunos dejan el envío para que lo pague el cliente. Pero otros, como estrategia comercial, ofrecen envío gratis. Y está bien, pero el costo del envío debe estar incluido internamente en la cotización. Aquí en Colombia, dentro de las ciudades, un envío cuesta entre 7,000 y 10,000 pesos, dependiendo de la transportadora. De ciudad a ciudad, puede costar alrededor de 18,000 pesos. Para este ejemplo voy a colocar un envío pequeño de 7,000 pesos. Otro costo que a veces olvidamos y que también nos hace perder dinero son los empaques. Aunque muchos negocios venden empaques, cajas o cuadros, siempre debemos considerar el costo de los materiales de envío. La caja de cartón, la bolsa, el papel inflado o de burbuja, todo eso tiene un costo. En mi caso, los empaques me cuestan entre 3,000 y 3,500 pesos por envío. Para este organizador me cuesta 3,500 pesos. Hasta aquí ya podría generar una cotización. Pero aún hay otros costos, porque además de materiales, envíos, empaques, pinturas y diseño, ya no estamos ofreciendo solo un servicio de corte, estamos creando un producto terminado. Y al crear un producto terminado, ya tenemos que hacer un estudio de mercado, dedicar tiempo, hacer publicidad y manejar otros temas que también implican costos. Por eso debemos incluir una ganancia adicional, una ganancia por la creación del producto terminado. Normalmente esta ganancia está entre un 20 y un 30%. Tú decides cuál es el porcentaje adecuado para cubrir tu proceso completo. En este ejemplo voy a colocar una ganancia de 12,000 pesos. Así se agregan los otros costos y obtenemos una cotización mucho más real sin perder dinero. Porque muchas veces hacemos cotizaciones y creemos que porque vemos un número ya estamos ganando suficiente. Pero hay que tener en cuenta que después de recibir ese dinero debemos volver a comprar materiales, pinturas y todo lo necesario para seguir trabajando. De esta manera, ya podríamos decir que estamos haciendo una cotización completa y real, sin perder dinero y con todas las variables bien incluidas. Perfecto. Ahora ya sabes cómo evitar que los costes fantasmas desaparezcan tus ganancias sin que te des cuenta. Pero, aunque tengas en orden tus materiales y tus costes ocultos, todavía hay un factor mucho más peligroso, uno que te roba dinero todos los días sin que lo veas. Factor 3. El reloj invisible. Tu tiempo. Hacer cotizaciones manuales es un ladrón silencioso de horas. Y lo peor es que casi nadie se da cuenta de cuánto tiempo pierde realmente. Tal vez pienses, son solo 10 minutos por cliente, no pasa nada. Pero si haces 5 cotizaciones al día, ya son 50 minutos. En un mes, eso equivale a más de 16 horas completas. Y en un año, son más de 200 horas perdidas. Horas que podrías pasar con tu familia, descansando o invirtiendo en actividades que realmente hagan crecer tu negocio. La mayoría de dueños de negocio piensa, igual las cotizaciones son parte del trabajo. Y sí, son necesarias, pero no tienen por qué robarte tantas horas de vida sin generar ingresos. Ese es el problema real. Cada minuto que gastas en una cotización manual para alguien que al final no compra es tiempo tirado a la basura. Y el tiempo perdido es dinero perdido. Ahora, ¿cómo se soluciona esto de una forma rápida y automática para que no vuelvas a regalar tu tiempo? Podemos realizar cotizaciones muy fácil utilizando herramientas como Excel o una calculadora especializada donde tengamos todo muy organizado y podamos generar cotizaciones intuitivas y ágiles. Para esto, les voy a colocar un ejemplo de una cotización con 3 materiales diferentes.
Digamos que nos están pidiendo un proyecto en el que vamos a ocupar un triplay de 6 milímetros. La parte de ese proyecto o el tramo de material que necesitamos va a ser de 20 centímetros por 40 centímetros, con un tiempo de corte de 18 minutos. Colocamos cotizar e inmediatamente la herramienta nos entrega el resultado. Tendríamos el precio del material y el precio de corte con ese tiempo. En este primer caso, ya tendría el valor de esas dos variables, material y tiempo de trabajo de mi máquina. El total sería de 38,500 pesos. Sigamos con el siguiente ejemplo. Tendría otro material, así que realizo una cotización número 2. Busco el material que necesito, en este caso un MDF de 3 milímetros. Para ese tramo necesitaría, en este ejemplo, 30 centímetros por 50 centímetros y un tiempo de corte de 24 minutos. Le doy cotizar, igual que con el material anterior, y el sistema me entrega el precio del material y el precio del corte con ese tiempo. Como pueden darse cuenta, el precio del minuto para este material más delgado es de 1,500 pesos. El total de la cotización es de 38,213 pesos. Esta se agrega como cotización número 2. Ahora vamos con un tercer material. Selecciono la cotización número 3. Digamos que para este producto necesitamos un acrílico dorado. Aunque es delgado, yo no lo trabajo tan rápido, porque los materiales acrílicos aquí en Colombia son más costosos. Por eso, subo el costo del minuto láser para esos materiales. De esa forma, ajusto las variables y protejo mis márgenes. Para este ejemplo, necesitaríamos un ancho de 10 centímetros por un largo de 15 centímetros y un tiempo de corte de 5 minutos. Le doy cotizar, igual que con los materiales anteriores, y el sistema me entrega el precio del material, el precio del corte y el total de la cotización. Normalmente, cuando me piden 2 o 3 materiales, o incluso cuando yo hago mis propios productos, suelo usar más de un tipo de material. No solo un calibre, sino varios, para crear productos más terminados y mejor presentados. Por eso utilizo diferentes materiales. En el último material, agrego los otros costos adicionales. Por ejemplo, el precio de diseño, que podemos simular con 5,000 pesos, el precio de pintura, que colocaremos en 8,000 pesos, y el precio por ensamblar o pintar, que en este caso será de 10,000 pesos. Si el producto no se va a enviar, podemos dejar el campo de envío vacío. Recuerden que todos los campos de otros costos no son obligatorios, dependen de si el producto que están realizando los requiere o no. Agregamos también el costo de empaques, 3,500 pesos, y la ganancia adicional, que en este caso, por ser un producto más terminado, con más materiales, más tiempo de ensamblaje y mayor cuidado, voy a colocar una ganancia de 20,000 pesos. Le damos cotizar y, como en los ejemplos anteriores, el sistema nos entrega la cotización final de ese último material. Aquí abajo, en el total global, vemos el costo de los 3 materiales más los otros costos adicionales. Esto me da un total de aproximadamente 135,000 pesos. Como pueden ver, así se pueden realizar cotizaciones muy rápidas y precisas, sin perder tiempo ni dinero, porque hacer cotizaciones manuales es parte del trabajo, pero lo importante es aprender a hacerlas de forma eficiente y rentable. En este punto no solo obtenemos la cotización completa, sino también una utilidad real. ¿De dónde sale esa utilidad real? De cada cotización, del tiempo y de la ganancia que nos entrega nuestra máquina por cada minuto de corte láser. Por ejemplo, en esta cotización, la utilidad total es de 56,000 pesos. Aquí es donde ustedes ya pueden analizar cuál es realmente el precio que les queda por su producto y cuánto se está ganando. Recuerden, cada negocio maneja costos distintos. Hay personas que hacen el mismo producto, pero con materiales más baratos o con equipos diferentes. Por eso no se comparen directamente. Cada cotización debe basarse en los costos reales de su negocio, de sus materiales y de su máquina. De esta forma, podemos entregar cotizaciones reales y personalizadas que realmente nos convengan como emprendedores o empresarios del corte láser. Muchas veces en los grupos o foros nos dan precios aproximados, pero esos precios están basados en sus propios costos, no en los nuestros. Y ahí es donde empezamos a perder.
Recuerden, no se trata de competir bajando precios, sino de ofrecer productos terminados, con calidad, con valor agregado y con precios que realmente reflejen el trabajo, el tiempo y los costos invertidos. Con herramientas como estas, podemos mejorar las cotizaciones, ahorrar tiempo y dejar de perder dinero en cada proyecto. Si alguno de ustedes desea tener esta herramienta y poder hacer cotizaciones más reales, sin perder dinero y ahorrando tiempo, aquí abajo en la caja de comentarios les dejo un enlace para que puedan contactarme. Escríbanme, les comparto la herramienta y la puedan probar en su negocio.